Uy, ya teníamos así un poquito de ganas de misterio, no me digan que no. Pues siempre que aquí se nos pone así como la mente misteriosa y tenemos ganas de hablar de cosas que no son las habituales, invitamos a nuestro amigo José Antonio Echevarría, de la Asociación Amigos del Mundo. Hola José Antonio, buenas noches. Hola Inés, buenas noches. Teníamos ganas de hablar de cosas así un poco que se salgan de la vida municipal y de estas cosas que hablamos habitualmente. Sí, hombre, hay que romper un poco con la norma, vamos a decir, la norma normal del día. Sí, ¿no? eso es, hay que cambiar un poco el paso y el tercio. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Pues mira, vamos a hablar de profecías de Nostradamus para el año 2025. Hombre, ha fallecido el Papa, había que hablar de Nostradamus. Claro. Yo no soy muy partidario normalmente de las profecías, no de estas, sino de ninguna, porque a veces son tan ambiguas que se dan a numerosas interpretaciones. Pero casualmente, haciendo una revisión precisamente de unos datos que tenía, pues me he encontrado con estas profecías, que en las que yo he recogido más o menos son sobre 10, 12, y luego en los vídeos que vamos a plantear aparecen otras 10 que más o menos vienen a conjuntar las que vamos a decir, ¿no? Entonces, repito, creo que estas son bastante importantes, primero porque es en este momento, en este año, cuando se recogen esas conclusiones y que afectan a nuestra humanidad en este momento y afectan también dos de ellas muy importantes a España. Venga. Entonces, Claro, bueno... de todos modos, yo opino como tú, con las profecías pasa un poco lo que con el horóscopo, que es un poco tan ambiguo, claro, que me puede valer, no valer, y que luego hay un fenómeno que ocurre que es cuando no se cumple nunca te acuerdas. Yo me leo el horóscopo así en el bar mientras me echo el cafecito. Y entonces si el horóscopo dice, pues no sé, cuidado con los suelos resbaladizos, y luego me torzo un tobillo, me voy a acordar seguro. Pero si no me lo tuerzo, pues no me acuerdo Claro. si he pisado baldosa mojada o no. Claro, por eso te digo la importancia de estas que he recogido, porque se han producido algunas ahora y sí que podemos compararlas. Hoy, pues sí, esta más o menos ha ocurrido, ¿no? Entonces, primero, ¿quién era? Recordar Nostradamus? a la gente quién era Michel de Notre Dame, que así se llamaba, ¿no? Era diríamos, un médico, era astrólogo del siglo XVI. Nos ha planteado en estas cuartetas o cuartetos que llaman algunos, una serie de, para el año 2025, de catástrofes naturales, que algunas ya hemos tenido, guerras a nivel global que también se están produciendo, crisis económicas y hambruna, no digamos nada si comparamos, y precisamente hoy en las noticias, con el no dejar entrar la ayuda humanitaria en Gaza. Entonces la gente ahí está muriendo de hambre, o sea, hay una hambruna terrible. Pero también recoge la aparición de algunos o algún líder carismático. Bien. Decíamos, bueno, a ver por dónde van. ¿Hasta cuándo hizo predicciones este señor? ¿O profecías? Pues no están muy concretas. ¿Hasta cuándo llega? Porque, pues, fíjate, yo entiendo, de su siglo hasta aquí, anda que no le dio tiempo a escribir y ir visionando cosas. Yo entiendo que van a seguir en vigor, por decirlo de una manera, hasta que nosotros dejemos de interpretar. Porque, tú fíjate, como tú bien dices, los años y años y años que se llevan interpretando, fíjate, estamos hablando... Claro, yo a veces lo pienso y digo, en una tarde no lo hizo. Claro, del siglo XVI estamos hablando, o sea que... Uy, se hizo muy célebre precisamente por unas enigmáticas profecías que publica en la obra Las Profecías. Y estas profecías han, diríamos, fascinado, por eso la continuación del qué será, qué pasará, a un montón de generaciones, volvemos a repetir, del siglo XVI, y aún continúa siendo objeto de estudio y de debate. ¿Por qué? Como habíamos dicho, son tan ambiguas que da lugar a un montón de interpretaciones. Y se han interpretado como visiones de futuro que abarcan desde catástrofes naturales, como hemos tenido, hasta eventos políticos significativos que también los hemos tenido. Sí, sí, muchos. Nostradamus, que así fue ya como se le conoció públicamente, por decirlo de la manera, nace en el año 1503 al sur de Francia. Nace en un tiempo de grandes cambios
y grandes turbulencias, Europa estaba sumida en aquel momento en conflictos religiosos, en epidemias, en tensiones políticas. Su formación como médico fue el que le permitió conocer toda aquella problemática que existía entre la gente, entre los pobres, entre los humildes y también entre las grandes fortunas, porque él atendía a todo el mundo, y esto influyó en su deseo de hacer un estudio sobre aquella situación y lo que él podía interpretar que podía venir. Es decir, yo entiendo que él buscó en su interior y de su interior hizo una proyección mirando todos los campos existentes en su tiempo y de ahí dijo, bueno, pues yo creo que si esto va así, igual que decimos otras veces, plantas un tomate, por poner una prueba, este tomate tiene que subirse, joder, y de repente va, pum, le entra la epidemia, se nos seca, ¿no? Y a tomar viento. Pues esto sería un poquitín lo que este hombre había hecho, ¿no? Sí sabemos que él utilizó un estilo poético y simbólico. Sus cuartetas o cuartetos, como lo vienen a llamar, han sido objeto de, decimos, múltiples interpretaciones. Es decir, para una cuarteta puede haber un montón de ellas dependiendo de cómo lo leamos o cómo queramos pensar qué es lo que dice, ¿no? Empleó un enfoque único para formular sus profecías. Se dice que utilizaba una combinación de astrología, observaciones de eventos contemporáneos, es decir, de su tiempo, y su propia intuición. Es decir, tenemos que partir que Nostradamus era un señor muy, muy inteligente, porque para hacer lo que hizo... Era un tío listo. Exactamente. Estos cuartetos, o cuartetas, están compuestos con una mezcla de idiomas, o sea, no solamente lo hizo con un solo idioma, es que mezcló idiomas y simbolismos. ¿Para qué? Para evitar que se pudieran hacer, vamos a decir, unas interpretaciones rápidas y tal vez erróneas o diferentes a lo que él quería interpretar. Por eso se le dio lo que se vino a llamar un carácter críptico a todas sus cuartetas, es decir, las estudiamos, analizamos y veremos a lo que pasa. Decíamos antes que la ambigüedad, lógicamente, de todo esto y esta mezcla de idiomas, de interpretaciones, pues da lugar a que cada uno pueda decir lo que le da. Sí, cada uno hace la lectura que quiere, más o menos. Efectivamente. Algunas consideran que estas predicciones han sido acertadas, en muchas ocasiones estudiadas por muchos investigadores con lupa, por decirlo de alguna manera, pero otros dicen que han sido meras coincidencias. Pero, sin embargo, hay unas pruebas irrefutables, como era la Revolución Francesa, que efectivamente Nostradamus lo recogía, las guerras mundiales e incluso los atentados del 11 de septiembre también habían sido recogidos por él. Pero, sin embargo, y como decíamos, algunas son interpretativas y como se han interpretado, valga la redundancia, a toro pasado, pues bueno, las aplicamos. Es que dice el refrán que he visto, macho. Claro, exactamente. Sin embargo, como decía al principio, la controversia se intensifica ahora cuando tenemos en el tiempo mucho más reciente estas interpretaciones y que pueden ser más exhaustivas y más realistas. Muchos han intentado atribuirle predicciones sobre el cambio climático, sobre las pandemias y las crisis económicas. Todo ello, como bien sabemos, se ha producido pues ya de hace unos años para acá. Sin embargo, es importante considerar el texto de cómo fueron escritas estas profecías, la naturaleza y su lenguaje, lo que nos puede dar, lógicamente, como hemos dicho, a un error interpretativo de las mismas. A pesar de esta incertidumbre que rodea estas profecías, la figura de Nostradamus sigue siendo relevante hoy en día y su capacidad, fíjate, para captar el miedo humano al futuro, resuena en tiempos de incertidumbre. Las redes sociales y las culturas actuales han hecho que se popularice mucho interpretaciones correctas o no correctas de las cuartetas de Nostradamus, convirtiéndolo a él en un icono de la predicción y el misterio. Vamos con el vídeo 1.
Número 1. El viejo rey cae. Un joven de tierras lejanas asciende. En 2025, un líder veterano será reemplazado por un sucesor más joven, posiblemente de un país o cultura distante, reflejando un cambio en la dinámica política global. Este cambio podría simbolizar el ascenso de nuevas fuerzas políticas o ideologías, especialmente en el contexto de las potencias emergentes. Algunos hablan de Trump y Elon Musk, y que la profecía se refiere a la importancia que tendrán en el mundo este año, siendo el sudafricano mucho más joven y protagonista que el líder político. Otros se aventuran a decir que Donald u otro líder importante podría morir y ser reemplazado. Número 2. Humo en el Palacio de las Almas. En el 2025 podría haber un evento significativo en el Vaticano, como la elección de un nuevo papa o un cambio en la estructura de la Iglesia Católica. Este humo podría simbolizar un evento importante que provoque un cambio dentro de la institución religiosa más influyente del mundo. Otros menos alentadores apuntan a que Nostradamus se refería a la muerte del Papa Francisco y el humo apuntaría no a la elección de un sucesor, sino al fin mismo del Vaticano envuelto en llamas. Caída de un soberano, resurgimiento de una nueva figura. Claro. ¿Qué soberano y de quién estamos hablando? Bueno, pues hay algunas, voy a decir, interpretaciones, sí, con todo la falta de rigor en este caso, pues hablan de Trump, o Trump, porque como todo el mundo lo llama como le da la gana, y posiblemente de Putin. Y ese resurgimiento parece ser que es de alguien en Brasil. ¿Alguien? De Brasil. Parece ser, pero bueno, esto ya es más complicado, pero estamos en el año en que posiblemente veamos todo esto. Bueno, a ver quién cae, si Trump o Putin. A mí me viene bien que caigan los dos. Los dos de la mano, por ejemplo. No sé, si quieren. Pues sí, si les parece bien. Esa es una de las que ahora mismo está cobrando importancia, ¿no? Porque se cree que podría ser una profecía que ahora mismo se le daría cumplimiento. Claro, porque como hemos dicho al principio, todas las profecías de Nostradamus para el año 2025 tienen un futuro aterrador, o sea que catastrófico, guerras a nivel mundial, hambrunas, crisis económicas. A ver, estamos hechos un cisco, eso también es efectivamente. Cierto. Según se revela en una documentación de hechos increíbles, el astrólogo Nostradamus profetiza 12 profecías para el año 2025. Y vamos a hablar de ellas. 12. Como he dicho, sí, 10, 12. Unas que hemos recogido, que he recogido yo en papel, y otras que vemos en los vídeos. En los vídeos. Avanza en la primera de las profecías que en 2025 habrá un conflicto bélico. Ten en cuenta que se recoge aquí y alguien dice, no, pues eso ya lo tenemos claro, pero cuando se ha escrito esto no existía. Y esto es concreto para el 2025. Ya, ¿quieres decir que si alguien ahora lo interpreta, pues sí, la claro. guerra en Gaza, ¿no? Decimos, sí. Bueno, pues que esto viene desde hace 2000 años, o la invasión de Rusia a Ucrania. Claro. Vale, ya te entiendo. Ya llevamos 3 años, ¿no? Desde claro, pero esto está ya determinado bastante antes. Con lo cual, esta situación bélica a nivel mundial, sobre todo provocada en estos momentos, vamos a decir, por Ucrania, y la escalada de tensión entre China y Taiwán, porque supongo que habrás oído también que existe ahí un conflicto, lo que pasa es que está, digamos, más apagado o más callado, porque los chinos en eso son muy expertos, y que afectaría principalmente a las 3 grandes potencias mundiales, que serán Estados Unidos, como sabemos, China y Rusia. Estos están ahí en ese conflicto que van a ser supuestamente o los creadores de, ojalá no, de una tercera guerra mundial, o al menos, si se mantiene como está, podemos darnos por bendecidos. Los agitadores. Exactamente. La segunda profecía podría ser una consecuencia de esta primera, que sería una gran crisis económica
que ya se están empezando a notar, que provocaría el desmoronamiento del sistema financiero. Ya sabemos también que esto sí se está produciendo, con lo cual tenemos que entender que aquí sí que atinó en Nostradamus. Bueno, escucha. A ver, desmoronamiento del sistema financiero. ¿Esta crisis de ahora es peor que la de 2008? No, que llevamos camino. Pero bueno, que como todo, lógicamente, todas las pérdidas de agua pueden tener su parche. Claro, pero quiero decir, crisis económica es un poco como dolores a partir de los 50, ¿sabes? Que algo te va a doler, pues una sí. rodilla, Bueno, pues diríamos que Europa caería en una recesión económica que, lógicamente... Me estoy dando cuenta que soy muy crítica con las profecías de Nostradamus, ¿eh? Sí. Y, lógicamente, decimos que es un inicio de esa recesión económica, que principalmente, y aquí es donde nos toca, afectaría muy seriamente a España, a Italia y a Grecia, donde es posible que se produzca un colapso económico. Y en América, la hiperinflación volvería a hacer estragos. En Argentina, por descontado, sin ninguna duda. Y luego el dólar estadounidense se tambalearía. Es decir, que estaría ahí, que aguántame que me caigo. El resultado final es posible que sea un aumento masivo de desempleo, de manifestaciones y disturbios, un caos en las principales ciudades del mundo. De hecho, si vemos los telediarios, ya vemos que hay bastante de esto dentro de nuestro mundo. Vamos con el vídeo 2. Número 3. Relucen medicinas en la tragedia. En el 2025, una nueva vacuna, terapia o medicamento será anunciado para combatir una enfermedad global, posiblemente relacionada con una que ya conocemos. Este avance representa una victoria del humano y de la ciencia. Sin embargo, ese mismo día la naturaleza mostrará su fuerza y una tragedia ocurrirá. Algunos hablan de un terremoto o huracán que traerá consecuencias fatales, recordándonos que mientras unos celebran al hombre como el ser más importante del universo, siempre estará la naturaleza para mostrarnos nuestro verdadero lugar. Número 4. Bajo el hielo el cielo espera. En el 2025, la humanidad recuperará un objeto de origen desconocido bajo el hielo. Este hallazgo desencadena un nuevo debate sobre la vida extraterrestre y desafía nuestras creencias sobre el universo y la historia. La gente, acostumbrada a las falsas noticias, no creerá lo que ven hasta que sea demasiado tarde. Algunos sostienen que el interés de Estados Unidos por comprar Groenlandia se debe a lo que está ahí abajo, y que no sería otra cosa que una nave alienígena gigantesca. Otra profecía, el Vaticano y lo que ocurre allí dentro. Es que en el Vaticano sí, suponemos que siempre pasan cosas. Claro. Yo quiero decir, eso es una reunión ahí, un conclave. Un conclave de políticos, porque... sí, pero de políticos con sotana. Bueno, pero políticos, quiero decir, el Vaticano está lleno de gente que hace política dentro de la Iglesia. Sí. Que también la hay, la política está en todas partes. Desde luego, pues fíjate, como se ve en el vídeo, también ha sido la coincidencia que se recoge el cambio o un posible cambio en el Vaticano. No se recogía exactamente qué iba a pasar, pero claro, supuestamente sabemos que ese cambio no era de otra manera que el fallecimiento, y en este caso ya de Francisco, porque ya lo tenemos ocurrido, y la elección de un nuevo papa. Pero la elección de un nuevo papa que parece ser que hay entre bambalinas bastante movimiento y que no sabemos si puede ser la continuación de algo grandioso, entre comillas, o puede ser el inicio de los fuegos y la terminación y destrucción del Vaticano. O sea, eso, o de la Iglesia Católica, porque se hablaba en
en otras situaciones, en otras profecías, que la Iglesia iba a ser perseguida hasta precisamente Roma y se vería el incendio desde las columnas de Roma. Entonces, bueno, lógicamente no sabemos si efectivamente eso pudiera dar lugar a esa situación, pero como decimos, el tiempo nos quitará o nos dará razón si nos da tiempo a verlo. Hombre, esperemos que sí. Bien, hay otra de las predicciones, en este caso podría ser la cuarta, que habla del cambio climático. Bien, pues efectivamente el cambio climático sí que lo estamos experimentando, con lo cual podemos decir que es un acierto en la interpretación de esta cuarteta de Nostradamus, y que lo que sí habla es que después de tener un récord de temperatura media muy alta, de manera consecutiva, Nostradamus prevé que durante el 2025, como venimos diciendo, el planeta se verá afectado por fenómenos extremos. Grecia, Turquía y España. Nuevamente España sufriremos intensas olas de calor. Calor insoportable. Claro, mira, te iba a preguntar yo, bueno, te iba a preguntar que también yo, ni que fueses tú Nostradamus y las hayas escrito tú. Claro, te iba a decir, intensas olas de calor. A ver, ¿de qué habla? Porque aquí hace 3 veranos que tuvimos un poco medio sequía, yo me pegué todo el verano asfixiada en el coche de 11TV yendo de un lado a otro a grabar todas las fiestas de los pueblos. Claro, intensa ola de calor no me dice nada. Ahora ya si es tipo asfixiante, bueno... Si es insoportable. Eso es, si es insoportable ya son palabras mayores. Pero si no, pues hace mucho calor, pues un verano seco. La interpretación o lo que Nostradamus nos quiso comunicar es que Brasil y Argentina quedarían áridos, totalmente seco. Y California, en Estados Unidos, sufriría una intensa ola de incendios sin control. Y en Asia, estos fenómenos climáticos harían que Bangladesh desapareciera bajo las aguas del mar. Fíjate lo que nos pronostica. Pero ¿todo esto para 2025? Todo esto para 2025. ¿Tiene que desaparecer Bangladesh, quedarse desértico Brasil y Argentina? Sí, pero yo diría... Una ola de calor insufrible aquí en España. Ostras. Sí, pero yo diría que quizás muchas veces el hacer esa precisión milimétrica en cuanto al tiempo, te digo, que puede ser, bueno, de hecho, como hemos visto, ya hay una serie de situaciones que se han planteado y se han realizado, y que estas, puede que sí, estamos todavía en mayo. Sí, todavía es pronto. El año puede dar mucho de sí. 5 meses. También esta cuarteta se refiere a los cambios sociales a nivel mundial. Predijo, Nostradamus, que el mundo arderá bajo los incendios de las desigualdades sociales. De hecho, las hay. Y ciudades como París, Chicago o Los Ángeles se convertirán en campos de batalla. No bélico, pero como si lo fuera. Yeah. En Brasil, las personas con menos recursos podrían unirse. O sea, Brasil sabemos que es una zona bastante humilde y de bastante pobreza, pero sus pobladores podrían unirse y formar milicias para desafiar al Estado. Hombre, supuestamente estas milicias no van a ir con palos. Me imagino que se armarán. Y se armará, valga la redundancia, la marimorena. Entonces, ¿será? Pues no sé. Tenemos otra quinta, o la quinta, mejor dicho, profecía que habla de la tecnología. ¿Y qué dice respecto a la tecnología? La gravedad de la tecnología. Bueno, pues dice que China podría desplegar sistemas basados en inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, para controlar la vida de... Nostradamus no dijo inteligencia artificial, diría otra cosa. No, bueno, digo que estamos hablando que son interpretativas, sí. ¿Vale? Para controlar la vida de sus ciudadanos. De hecho, ya se lo está haciendo. En Occidente también sabemos que máquinas inteligentes tomarán infraestructuras críticas y al tomar esas infraestructuras, ¿qué pasa? Que numerosos empleos, numerosos trabajadores a tomar viento, irán a la calle y se perderán millones de empleos. Es decir, si la inteligencia artificial tiene la viabilidad
que le estamos dando, o que, no, que le estamos dando por decir, porque nosotros Que no le estamos están dando, sí, que porque le están dando, aquí tú y yo, José Antonio, poco hemos hecho. va en la línea que va, quiere decir que no vamos a tener que movernos de casa para nada. Yo no sé ya ni para comer, porque igual nos mandan a través de los drones unas pastillitas y ala, tómate esto y cuando queramos toma esta otra ya, te vas por otro barrio. Y no digas esas cosas. ¿A ti te extrañaría? No digas esas cosas. Pero Bueno. mira, sí que hay una parte de lo de que estamos absolutamente controlados, lo estamos. Totalmente. Pero además de manera voluntaria con nuestros propios dispositivos móviles, con nuestros teléfonos y nuestras hombre. redes sociales y con la aceptación de cookies y todos los permisos que damos en cualquier cosa. Estamos totalmente controlados por voluntad propia y pagamos por ello. Claro, es que damos... Y pagamos por ello, además. Sí, y además alegremente damos, como tú dices, los cookies, damos Todo, autorizaciones sin saber exactamente para qué lo damos. Y luego, como me decía un amigo, coño, me manda un mensaje aquí que me dicen que estoy en tal sitio. ¿Y cómo saben estos que estoy en tal sitio? Pues porque muy sencillamente tú en algún momento determinado les habrás dado autorización para Bueno, que te hagan un para empezar, seguimiento. no somos conscientes de a cuántas de las aplicaciones de nuestro teléfono le tenemos habilitado el micrófono. Claro. Por eso nos pasa eso de, es que creo que el teléfono me escucha, pero es que el teléfono te escucha. Claro. No somos conscientes. No somos conscientes de lo controladísimos que estamos, eso es verdad. Yo estoy, cuando comento así con amigos, estoy totalmente en contra del pago con el teléfono. Pago con teléfonos y pago con tarjetas, yo estoy totalmente en contra. Y de hecho, lo que me ha dado la razón... Eso te salvó en el apagón, ¿no? Lo que ha pasado el otro día. Que tú compraste pan y... Yo tenía dinero para comprarme mis necesidades. Y sin embargo, oía en la televisión aquí, es que no he podido ir a coger una barra pan porque no me funciona. Amigo, es que yo no tengo dinero en casa. Pues hay que tener dinero en casa, porque ocurren estas circunstancias y aquí, a Dios gracias, fueron mediodía, ¿no? Más o menos. Pero, ¿y si ese corte se prolonga? Porque ya ha habido otros cortes y de esos no nos han informado. Yo sé de un corte que ha habido en La Palma y ahí no hemos sabido absolutamente nada. Entonces, si ocurre esto continuamente, ¿qué nos pasa? Pues tendremos que ir donde el vecino a ver si tiene un cacho pan de sobra. Si es que el vecino tiene el dinero para comprar, ¿no? Vamos a ver el vídeo 3. Número 5. El cuerpo roto de pie. Lucha de arenas y aguas. En el 2025 la ciencia médica de unión con la tecnología alcanzará un avance trascendental, probablemente en el campo de la bioingeniería robótica, permitiendo que una persona paralítica recupere la movilidad a través de exoesqueletos robóticos. Este evento marca un hito y genera un nuevo optimismo sobre los límites de la ciencia y sobre todo sus aplicaciones prácticas. Sin embargo, estos exoesqueletos también vendrán con versiones para las fuerzas militares. Muy pronto en los campos de batalla veremos estos avances. Tal vez sea en un soldado enemigo que corre a velocidad sobrehumana hacia nosotros. Número 6. En silencio el mundo. Los hilos se cortan. Un ciberataque global o una falla masiva en las infraestructuras digitales provocará un apagón digital que afectará a la humanidad. La dependencia del Internet y las redes sociales se verá puesta a prueba, lo que lleva a una reevaluación de la dependencia tecnológica. Algunos sostienen que las mismas inteligencias artificiales estudiarán las reacciones humanas ante estos apagones y de ese modo propondrán un protocolo para evitar futuros apagones teniendo el control total de las redes. Pero será solo el principio de una trampa, porque la inteligencia artificial, bueno, al parecer, este año mostrará su verdadera cara. La verdad, José Antonio, también es que, claro, Nostradamus no dejó palo sin tocar, habló de todo, De los avances médicos también, incluso. Claro, fíjate, bueno, él era médico. El montón de cuartetas que escribió. Y todas, como decíamos al principio, interpretativas. Y cada uno las interpreta, las puede interpretar. Que luego acierto o no, ya es otra cosa. Bien, en otra de estas cuartetas, aparte de hablar del calor extremo que habíamos dicho antes, también avanza otras catástrofes naturales. Por ejemplo, Japón
tierra lógicamente de terremotos, sufrirá un terremoto de alta intensidad, que será seguido de un tsunami. A estos pobres se les complica todo, ¿no? Y en Italia, el Vesubio despertará y obligará a evacuar todo Nápoles. A ver si me acuerdo yo cuando llegue diciembre, para ver si el Vesubio ha erupcionado o no. A ver. Oye, que podría ser, ¿eh? Que fíjate el de La Palma, pero hombre, claro, a ver si me acuerdo. Claro. En Indonesia, el Krakatoa desatará un infierno también de fuego y agua. La sexta profecía avanza la posibilidad de desintegración de una gran potencia. Y aquí parece ser que también aventuró que Estados Unidos quedará al borde de la desintegración. Con lo cual podemos pensar que ese líder que puede desaparecer... Eso es, había un líder que desaparecía, ¿no? Hay dos estados, concretamente son Texas y California, que se levantarán contra Washington para lograr su secesión. Los de Texas seguro, los de California no sabría decirte, pero los tejanos, ya sabes que siempre han sido muy revolucionarios. Son una raza aparte, directamente. Otra de las predicciones también muy recurrentes, que es la que ya habíamos comentado antes, es la gran hambruna, que se interpreta en ese libro que él escribió de las profecías, donde se recoge que África subsahariana, la India, Pakistán y América Central se verán afectadas por una gran crisis alimentaria, que no podrá ser subsanada con la ayuda de ningún país. Es decir, que no llegará ninguna ayuda. La novena profecía, podemos decir ya para el año 25, habrá un descubrimiento de la NASA en el espacio que posiblemente sea en Marte, donde se pueden descubrir... ¿Este señor hablaba del espacio? Sí. ¿Nostradamus hablaba de otros planetas? Tiene de otros planetas, quiero decir, de vida en otros planetas y de descubrimientos en otros planetas. Sí, pero volvemos, Inés, a repetir lo de antes. Ya. La interpretación. Hay que interpretar lo que te dé pie para interpretar. ¿Te da pie para esto? Pues yo te igual diría, pudiera haber que en otros planetas, porque los otros planetas sí los conocía. Sí, hombre, porque en el año 1500, lógicamente ya tenía conocimiento de todo el universo. Era astrónomo, además. Claro, entonces era astrónomo, efectivamente. Entonces, por eso, él sí podría tener una visión de este planeta Marte. Dice, porque la NASA y la Agencia Espacial Europea podría anunciar la presencia de vida microbiana, no de la vida de los, bueno, como podemos llamar, los marcianos, ¿no? Pero no como personas... Escucha, no de los que te gustarían a ti, de estos que luego nos visitan últimamente. Esto, lógicamente, va a desencadenar, y vuelvo a decir supuestamente, una carrera para colonizar el planeta rojo. Pero es que además de esto, en Groenlandia, que sabes que es la que se quiere comprar a Estados Unidos, se ha detectado o se ha descubierto bajo los hielos lo que puede considerarse como una gran nave posiblemente alienígena. ¿Perdona? Sí, entre esto no tiene que ver con Nostradamus, esto me lo estás contando aparte. No, también aparecen las cuartetas de Nostradamus. Debajo de Groenlandia hay una nave alienígena. En el vídeo está recogido, supuestamente alienígena, una nave, y por eso los americanos quieren quedarse con Groenlandia. Claro, que algún interés tienen que tener, ¿no? Si no, ¿para qué quieres ese cacho de tierra? No para coger hielo para echar al... ¿Para qué quieres ese cacho de tierra que no vale para sembrar ni nada, no? Exactamente. Vale. En esta ocasión, es la primera vez que oigo esa teoría. Bueno, pues está recogido en los vídeos que se verán. En este caso no ha anunciado ninguna muerte explícita para este ejercicio, pero sí ha anunciado como decía al principio, la aparición de un gran hombre, de una persona con mucho carisma, que surge de las favelas en Brasil. Sabes que las favelas son las zonas humildes de Brasil. Este hombre desafía el sistema, no recoge cómo, porque ya eso, interpretar todo eso ya sería demasiado, promete justicia contra las élites. Y su popularidad, lógicamente, en el momento que tú pides justicia y vas contra el capitalismo, pues lógicamente el pueblo te apoya, ¿no? Y crecerá de una forma muy notable hasta el punto de que va a lograr dividir al país.
Entonces, bueno, un conato de esperanza. Un nuevo líder. Y, sí, a nivel mundial, fíjate. Y otra de las últimas, podríamos decir, catastróficas, es que predice y habla del pánico mundial que se va a generar, más de lo que ya tenemos, de una nueva pandemia. ¿Otra? Otra. ¡Ay, qué pereza! Que solo hace 5 años que hemos vivido la última. Concretamente va a ser la gripe conocida como gripe aviar, que se va a extender por Asia, afectando a China, Vietnam y Tailandia. Lógicamente, esto que va a ocurrir va a activar todas las alarmas mundiales, claro, y supondrá una prueba de fuego para los gobiernos de todos los países más importantes, en este caso del mundo. Es decir, si ya hemos sufrido una pandemia y hemos visto lo que ha pasado, consecuencias, pues no te digo nada, si viene otra todavía... Es que todavía estamos sufriendo las consecuencias, padeciendo las consecuencias, claro, de la pandemia de hace 5 años. Claro. Bien, vamos a ver el vídeo cuarto. Número 7. Algo cae y las aguas se levantan. Un meteorito, una gran bomba. No lo sabemos, pero lo cierto es que provocará inundaciones devastadoras, especialmente en áreas costeras y bajas. La subida del nivel del mar y las lluvias extremas resultarán en desplazamientos masivos y pérdidas significativas de vidas. Si estás cerca de la playa, sería muy prudente que te aprendas bien las salidas hacia tierras altas apenas veas luces en el cielo. Número 8. Arriba aves desconocidas en fuego las propias. En el 2025, las tensiones entre grandes potencias podrían llevar a un conflicto militar en el que las armas aéreas, drones y tecnologías espaciales jugarán un papel clave. Las aves desconocidas podrían referirse a nuevas tecnologías o incluso a fenómenos aéreos no explicados, mientras que otros piensan que podría tratarse de tecnologías ocultas que derribarán nuestros aviones. Número 9. Ruidos en el mundo. Íntimos amigos cambian. En el 2025, algo raro pasará con los perros. Sí, lamento decirlo, pero a nivel mundial todos cambiarán su conducta. Algunos creen que se debe a feromonas nuevas que entran en la atmósfera traídas por un meteorito. Otros creen que se trata simplemente de algo que está por llegar o algo que está por ocurrir con los humanos y eso los inquieta. Lo cierto es que debemos prestarle máxima atención a los cambios de conducta de los perros este año. Tal vez nos quieran decir algo importante. ¿Qué otras profecías tenemos para 2025? ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda, aparte de la que vemos ahí en el vídeo 4, que habla de inundaciones y de cosas raras y de aves extrañas que destruyen nuestros aviones, tendríamos la... Estos son ovnis, claramente, ¿no? No, yo creo que son drones todos, fíjate. Vaya, José Antonio, me has Yo decepcionado. creo, No, yo creo... Con lo fan que eres tú de los ovnis. Sí, pero bueno, pero los ovnis pueden mandar esos drones. Bueno, ya teníamos más o menos la última profecía que yo he recogido, pero ya es una profecía que aporta esperanza y habla de renovación espiritual. Es decir, termina con todo ese periodo catastrófico que acabamos de decir y nos da que después, o nos dice... Pero que después dice, pero no os preocupéis, ¿os va a pasar todo esto, todo este fregado? Nah, estad tranquilos. Bueno, que después de la oscuridad llega un periodo de luz, nos dice, un renacimiento espiritual. Adiós, que gracias. nos hace buena falta, pero que, fíjate, curiosamente, ¿dónde crees que pueden nacer? No lo sé. En la India, la zona más espiritual del planeta, bajo la premisa de que lo importante es lograr la paz interior y con ella la paz del mundo. Qué bonito esta última profecía de Nostradamus. Si quitamos el principio, la de después de todo lo malo ya llega la paz. Claro. Si quitamos lo malo. Bien, pues esas serían nuestras
profecías para 2020. ¿Cuál de todas ellas te da más miedo? ¿Que se cumpliese? Pues mira, a mí la que más miedo me da es la de las guerras Las guerras. y la hambruna. Que una cosa suele traer la otra, además. Claro, pero es que además luego, como consecuencia de todo esto, también tenemos lo de la pandemia, que también, si quieres un poco, en resumen, sería un conglomerado de todas ellas, porque no nos va a dejar vivir en paz hasta esta 12 profecía. Es que este señor no contaba cosas buenas, solamente esta última. José Antonio Echevarría, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito esta noche. Gracias a vosotros, Inés, como siempre, porque, nunca mejor dicho, estas cuartetas de Nostradamus, que son un montón, nos da tiempo para estudiarlas, analizarlas y hacer nuestras propias interpretaciones, sobre todo sobre estas que acabamos de leer. Porque, si bueno saber, como siempre decimos, queridos amigos, atrévanse a saber, que el saber nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo día. Muchísimas gracias, José Antonio. A ustedes todavía no les digo buenas noches. Esperen un poquito, que ahora volvemos.